Buenas noches, jóvenes. Comenzamos la clase, aunque todavía están prácticamente incorporándose ustedes. Entiendo que ustedes trabajan y a veces no pueden estar tan a tiempo. Hoy vamos a ver el último tema de la materia, hoy y mañana, que sería el tema 4, archivos. Vamos a ver lo que son generalidades de los archivos, modos de apertura de los archivos. Y hoy vamos a ver archivos de texto, es lo primero que vamos a ver. Vamos a ver la clase FString y las clases IFString y OFString. Y vamos a ver un ejemplo de manipulación de archivos. O sea, vamos a leer un archivo de texto que está totalmente en mayúsculas y minúsculas y vamos a pasarlo todingo a mayúsculas. Correcto, es un archivo de sonido. Les decía que está orientado el laboratorio número 5 para el día del examen final, que es el lunes, así como el trabajo de clase número 3, que son los ejercicios de archivo que se entregan también el lunes. Por supuesto, les sirve esto perfectamente para estudiar del examen final que va a ser el lunes es el examen final y vale 30 puntos. Ahí van todos los temas. Árboles, estructura de datos lineales, pilas, colas, todo. Ahí va todos los temas, van ahí al examen final del lunes. La fecha de entrega va a ser para el proyecto final, esto está acá, esto está aquí, esto va arriba. Bueno, ahí dice el lunes 26. Y esto que está aquí, el proyecto final. La defensa se defiende el martes y ustedes tienen que entregarlo el lunes hasta las 12 de la noche. O sea, lo que tenemos ahora que nos falta es, en relación a los exámenes, el examen final que va a ser el lunes, no va a ser mañana, por supuesto. No hay tiempo de que madure los archivos, además que yo tengo que darle archivos de texto y archivos binarios. Bueno, nos atrasamos un poco una parte de la materia porque tuvimos 2 miércoles en las clases espejo. Entonces, en este caso que está acá, nos queda de examen la defensa del proyecto final de ustedes. Recuerden que el proyecto final de ustedes está en la plataforma Moodle, en la materia de ustedes, algoritmo, estructura de datos, en la pestaña otros recursos. Y recuerden que esto es de 3 o 4 alumnos por equipo. Esto se entrega un solo trabajo final, un solo proyecto por equipo. Y ese proyecto tienen que entregármelo el lunes hasta las 12 de la noche, para yo poderlo revisar, ver bien qué aspecto alertarlo, si falta algo importante, correcto. Y lo defienden a través de esta plataforma de Zoom, lo van a defender el día martes 27, aunque el módulo termina el lunes, el martes vamos nosotros a las 7 de la noche, vamos a tomar, porque si no, no hay tiempo. No hay tiempo, ¿por qué? Porque quiero darle archivo, texto, archivo binario mañana. Aparte que para mañana es muy crudo ponerle ya el examen final. Y así tienen sábado y domingo para trabajar en su proyecto final, estudiar para el examen, o sea, dedicarle sábado y domingo y el lunes, bueno, toda la mañana. Pueden dedicarle a hacer toda esta parte que completan ya la materia. Esto. Bien, entonces, bueno, vamos a comenzar. Vamos a ir viendo un PowerPoint que ya se lo subí ya a la plataforma. Y esto que está acá es, vamos a ver aquí qué es. Esto es lo que vamos a ver hoy. Esto que aparece acá. ¿Listo? Es el manejo de archivos en C++. Ese es el tema. Archivo en C++ en realidad le puse, pero es manejo de archivos en C++, como se llama este tema que aparece. Vamos acá. Y hoy día jueves, estudiaremos todo esto que aparece aquí, archivos de texto, que fue lo que le puse yo en el
estaba acá, esta que estaba acá, es lo que le puse yo. ¿Sí? Entonces, mañana veríamos los archivos binarios. ¿Correcto? Y con eso ya completaríamos toda la materia, incluyendo el tema de archivos. Entonces vamos a ver hoy todo lo referente a los archivos de texto. ¿Qué son archivos? ¿Qué son strings? ¿Qué son los archivos de texto? Bien, ¿qué son archivos? Fíjense que dice que es colección de datos almacenados en un dispositivo. Nosotros debemos almacenar los archivos en dispositivos que tengan características persistentes. Es decir, que no lo podemos guardar en memoria. Usted apaga la computadora y se perdió todo el contenido de datos que teníamos almacenado en la RAM. Entonces debe almacenarse los archivos para su uso posterior en dispositivos que tengan características persistentes, como puede ser el disco duro, un CD, un flash memory, ahí donde se graban, en este caso, los archivos para poderlo emplear. Miren, como dice acá, los archivos son usados para el almacenamiento de datos que son requeridos por las aplicaciones. Una aplicación y tiene una cantidad de datos que es grande, usted no puede leerla entrando los datos, o sea, por teclado, porque es una cantidad de datos grande. Entonces usted lo tiene grabado en un archivo y de ahí va a empezar a leer ese archivo. Los tipos de archivos más usados son los archivos de texto y estos almacenan datos a través de una secuencia de caracteres. Son, incluso tienen representación, te lo pone en un archivo en Word perfectamente, en un archivo de texto, como ejemplos de nota, correcto, no hay problema y son legibles. Un archivo binario usted no puede leerlo. Usted imprime un archivo binario o abre un archivo binario que está en un dispositivo de características persistentes y lo que ve son jeroglíficos. No hay Dios que pueda traducir eso, que lo pueda interpretar. ¿Sí? ¿Qué son los streams? Los streams quiere decir flujo de datos. Bueno, flujo fluido, flujo de cualquier cosa. En este caso de archivo, son flujo de datos para realizar las operaciones. ¿Sí? Estas operaciones son de lectura, sobre escritura, añadir nuevos datos, etc. Un string mantiene la posición del archivo, el cual es el punto donde ocurrió la última lectura o escritura. Eso lo que hace son los strings. Siempre mantienen la posición donde fue el último dato leído o el último dato que se escribió. Los archivos string son generalmente archivos de acceso secuencial. Los archivos de texto son de secuencial. ¿Qué quiere decir secuencial? Que, bueno, además de que se lee un carácter tras otro o de una línea tras otra, usted para leer el registro 25 tiene que pasar, tiene que leer los 24 anteriores. No así sucede con un archivo binario que su componente es una estructura de datos y que en este caso usted puede acceder directamente, si tiene 50 registros, usted puede acceder al archivo, perdón, al registro 48 sin tener que pasar por los 47 anteriores. O sea, son de acceso directo, acceso aleatorio. Aquí están, bueno, aquí la clase que tiene para el trabajo de archivo, una de las clases es la IOS, In-Out Source. APP, operaciones de añadir, appear, eso es para colocar. Add, ese que está ahí, coloca el apuntador del archivo al final del mismo. Y operaciones de lectura. Esta opción por defecto es para el objeto de la clase ifstring. ifstring quiere decir in file string, corriente de datos que está en un archivo para la entrada. Out quiere decir operaciones de escritura. Y esta es la clase OFString, quiere decir string, entonces esto es un fluido de datos en archivo, una corriente de datos de archivo para la salida.
y in, entrada, o out, salida. Aquí tenemos también otra de la forma de apertura, es que no create. Usted trata de, si no existe la operación, entonces no se crea el archivo. Si usted no coloca eso y no existe, él crea un archivo. No replace, crea un archivo si existe uno con el mismo nombre. La operación se suspende, porque no puede reemplazar. Trun crea un archivo, si existe uno con el mismo nombre, lo borra. Y binary, esta es el que vamos a utilizar mañana, que son para las operaciones archivos con operaciones binarias. Estos son los modos de apertura de archivo. Vamos. Bien, ¿qué es la clase FString? Cuando usted define, que aquí incluye, mirenlo abajo en el cuadrito blanco, usted incluye la clase FString, quiere decir una corriente de datos que viene en archivo. Cuando usted la incluye, ese caso de ahí, de datos de archivo, FString, file string, usted ya dentro de esas dos clases ya vienen incluidas las clases IFString, o sea, en este caso es la corriente de datos de archivos para la entrada y también la clase OFString, ¿correcto? Esta define estas dos clases, esta es para la salida, para las operaciones de lectura y escritura en archivos respectivamente. Bien, para trabajar con archivos se debe crear objetos, estas clases. Lo primero que tengo que crear es, cuando usted incluye esta clase que aparece acá, FString, usted puede entonces a la clase IFString crear un objeto de esta clase para que usted pueda utilizar todas las funciones públicas que tiene esta clase para la lectura de archivos. Y también, en este caso, cuando usted instancia un objeto a la clase OFString, está permitiendo a través del objeto instanciado de esa clase poder acceder a todos los métodos, funciones, variables y todo eso que está incluido en esa clase para el trabajo de escritura de archivos. Y ese es lo que nos dan, la facilidad que nos dan las clases IFString y OFString. O sea que instanciando objetos puedo acceder a todos métodos y funciones para el trabajo tanto de la entrada, lectura de archivo, perdón, y la salida de datos de archivo. Ya te lo habíamos visto, la clase FString, las funciones básicas. Estas son las funciones. Yo le decía, cuando usted instancia un objeto, tanto a la clase IString o OString, hay una serie de funciones que se pueden acceder a través del objeto. ¿Qué es el objetivo de instanciar un objeto a una clase? Es que a través de ese objeto podemos acceder a todos los procedimientos, o sea, métodos, funciones, todo eso, sin tener que, aunque no estén en la misma aplicación. Bien, claro, hay que ponerle pública. Aquí están las funciones bad, good, close, open, and on file. Fail, get, getLine, is open, pick. Vamos a estudiarla cada una de ellas. Funciones bad. La función BAT. La función BAT devuelve verdadero, o sea, true, si se ha producido un error en la apertura del archivo. Good devuelve true si no se ha producido el error. Usted puede usar cualquiera de estas dos funciones. Estas dos funciones, en definitiva, es a gusto del consumidor. Usted puede poner good, me devuelve true, no se produjo error. Me devuelve false o se produjo un error. Pongo bad, si me devuelve true es que se produjo el error y si no, es que no se produjo. Puedes usarla, cualquiera de las dos para determinar, después mírenlo acá, verificar la apertura de archivo. Si en este caso se denominó al objeto instanciado a la clase IFString, se le denominó fichero, y por lo tanto si digo if fichero bad, si esto me devuelve true,
entonces hay un error al tratar de abrir el archivo. Si devuelve false, bueno, pues ya no se escribe esto que está acá y sigue el flujo de las instrucciones más adelante. Open, close y end of file. Open abre un string de entrada o salida. Close cierra un string y EOF quiere decir end of file. Fin de archivo. Devuelve true si se alcanzó el fin de archivo. Por ejemplo, usted podría colocar acá, mientras el fin de archivo no se ha alcanzado, yo puedo acá leer datos, escribir, etcétera, etcétera. Una vez que termine, bueno, pues cierro. En este caso, si sobre todo si es un archivo de salida, o sea, para la escritura, tengo que obligatoriamente cerrarlo para que no se pierdan los datos que he escrito en ello y para que también la pista de mi disco duro o donde estoy escribiendo no se quede sin tener una conexión y no puedo usar esas pistas después. Función fail. True si ha ocurrido un error. Ven el ejemplo. Y false si no ha ocurrido el error. Miren el ejemplo. Get, put y get line. Get lee un carácter de un string, de un flujo de datos. Put escribe un carácter. Get line lee una línea de caracteres. Aquí en este ejemplo es uno de los dos. Pongo getLine, el archivo este, que es el objeto instanciado a la clase ifstring, y la línea se almacena en cat, que debe ser un string. Y esto es lo que me permite a mí leer línea a línea de un archivo. O hago esto que está acá. Leo un carácter aquí, get, porque ¿qué me devuelve el get? El get me devuelve el código ASCII asociado al carácter y por lo tanto aquí lo convierto a carácter y aquí puedo leer carácter a carácter. En cualquiera de los dos casos puedo escribir o la línea o el carácter leído. Bien, ya llegamos a la clase ifstring. Para abrir un archivo y realizar operaciones de lectura, yo tengo que instanciar un objeto a la clase ifstring. Por ejemplo, arch1 se instancia un objeto arch1 a la clase ifstring y ya a través de él yo puedo, puedo abrirlo si conozco la ruta de ese archivo, la ruta de ese archivo, de archivo de texto en este ejemplo, y mientras no alcance el fin de archivo, puedo hacer una de estas dos. O escribo aquí, o uso esta, leo línea a línea, o una de las dos. O uso esta que está acá, que leo carácter a carácter. ¿Correcto? Aquí lo que se lee en realidad, el get, lo que contiene es el código ASCII asociado a ese carácter, y aquí lo convierte en carácter. ¿Correcto? En cualquiera de los dos casos, sí. La clase OFString es el conjunto de datos, o sea, es la corriente de datos de un archivo para la salida. Y entonces lo que tengo que hacer es instanciar un objeto a la clase OFString y a través de ese objeto, una vez que lo abra en la ruta donde quiero crear un archivo de salida, escribo, miren este ejemplo que está acá, hola mundo, hello world, ¿correcto? Y esto lo va a escribir en dos líneas distintas y después para poderlo visualizar tengo que... Vamos a ver, vamos a hacer un ejemplo. Antes de pasar ese ejemplo, bueno, voy a abrir aquí Visual Studio. Crear un proyecto. Este tipo de proyecto va a ser una aplicación de consola. Siguiente, le voy a llamar aquí, nombre del proyecto, voy a poner archivos. Archivo, texto. Archivo de texto, lo voy a poner en el escritorio para después podérselo subir, etc. Crear, y aquí está ya. Vamos a crear aquí. Entonces acá vamos a eliminar toda esta cosa.
Vamos a colocar aquí Assistant Pause para que me mantenga la salida del resultado. Aquí return 0, no ha pasado nada. ¿Correcto? Entonces, lo primero que tengo que incluir acá es el numerar include. Vamos a ponerlo acá. Entonces, include, y aquí vamos a poner, en este caso, string, listo. Y aquí, por supuesto, el using space, listo. Ya con esto que está aquí, esta clase incluye las clases ifstring y ofstring para la eso lo incluye para la clase ifstring y ifstring entrada in file string, corriente de datos que viene por archivo para la entrada. Ahí esa clase, le decía, me proporciona a mí una cantidad de datos. Dígame, Torrico. Dígame, Torrico. Ah. Bien, entonces en ese caso que está ahí, ustedes, que al incluir aquí la clase fstring, file string, corriente de datos de archivo, ya aquí estas dos abarcan la clase ifstring y ofstring, entrada de datos, salida de datos para archivo, lectura de datos de archivo. Entonces lo que voy a hacer aquí es, por ejemplo, voy a crear, bueno, lo tengo creado, creo, ya. A ver, he creado aquí, como esto va a trabajar con archivos de texto, he creado en el blog de notas, he creado un archivo acá que se llama así. La primera línea dice, esto es un ejemplo de un archivo, la tercera línea de texto para lectura y cuarta línea desde una aplicación de consola C++. Y esto nos sirve para ilustrar a nosotros cómo es que se leen los archivos, ¿correcto? Entonces, en este caso que está acá, lo primero que tendría que hacer es instanciar un objeto a la clase ifstring, ¿correcto? Se podría decir así, el siguiente, ifstring, ese es, y voy a decir que es objr de read. Objr de read, y aquí estoy objr para lectura de archivo. ¿Correcto? Es instanciando OBJR para, por supuesto, al instanciar ahí, yo puedo acceder a través de ese objeto a todas las funciones y todos los métodos que me brinda la clase ifstring para el acceso de lectura de archivo. ¿Correcto? Ahora voy a decirle aquí, en este caso, voy a abrir aquí ese objeto open. Recuerden que una de estas funciones es open, pero tengo que definir la ruta donde está este archivo. Le tengo que decir acá, string, aquí le voy a poner ruta 1, porque vamos a definir después la ruta. Ruta 1 va a ser igual acá, y voy a describir la ruta 1, que es donde se encuentra mi archivo. Mi archivo, como es este que aquí, que es de lectura, el que voy a leer, dice que no tengo que crearlo desde una aplicación C++. Puede ser creado con cualquier editor de texto, ¿correcto?
O sea, porque esto es leer archivo, miren aquí, leer archivo de texto, que es lo que le puse aquí arriba. Entonces, vamos a ver acá dónde está este señor. Voy a propiedades y me dice que está en C user José desktop. Correcto, copio, C, y después se llama file1. Aquí pongo así, B, y aquí pongo backslash y le pongo file1.txt. ¿Qué pasa acá? Miren toda esta raya roja aquí. ¿Qué pasa? Que cuando, recuerden ustedes, cuando yo tengo una cadena y utilizo la barra invertida, el backslash, me está diciendo que lo que estoy haciendo ahí es una operación, como por ejemplo para el cambio de línea. Correcto, aquí, esta que aparece acá, dice que esto es nombre de carácter universal. Esto que está acá, entonces esto no me reconoce que es una dirección donde se encuentra el archivo TXT. Por lo tanto, para que sí o sea, que no es una secuencia de escape. O sea, que siempre lo que yo encierro entre cadenas se recuerdan cuando yo pongo cout y escribo algo y al final le pongo backslash n. Esa secuencia de escape dentro de una cadena me está indicando, backslash n me está indicando salto de línea. Aquí me está diciendo, hey, backslash u, no reconozco esa secuencia de escape. Backslash J minúscula, no reconoce esa secuencia de escape. Backslash D, no reconozco, ¿correcto? Entonces, ¿qué se hace? Entonces se coloca para que interprete, en este caso, que no es una secuencia de escape y es un separador de un directorio donde se encuentra un archivo, hay que colocar doble backslash. Dash, dice que ahora aquí, dash, backslash, backslash. ¿Listo? Y ahora sí me reconoce, fíjense que ya desapareció la línea roja, me reconoce en este caso que yo estoy trabajando con una dirección donde se encuentra, o sea, la ruta, que es la dirección, la cadena que me define a mí dónde se encuentra el archivo de lectura. Bien, entonces en este caso, ahora sí voy a decir lo siguiente, cliente, y ahora voy a decir aquí, objr, open, aquí en abro, ¿qué archivo? Ahí me tienen que poner una cadena que me diga dónde está el archivo que quiero abrir. Ah, es ruta 1. Ahí está el archivo que yo quiero abrir. Ahí está. Ese es el archivo que estoy abriendo. ¿Qué archivo estoy abriendo para leer? El archivo que está definido acá. ¿Quién es? El file 1, que es este señor que aparece acá. Este es el que quiero leer yo, ¿correcto? Y ahí a través de él voy a leer. Entonces aquí, ¿cómo lo leo? Entonces aquí voy a decir, ya está abierto para la lectura. No, ahí no. Aquí ya está abierto para la lectura. Entonces acá voy a decir lo siguiente. Voy a leer aquí. Voy a leer. Ahí, mientras no alcance el fin de archivo de objr.endofile, que es el end of file, fin de archivo, no alcance eso ahí, entonces voy a hacer lo siguiente. ¿Sí? Esto quiere decir, mientras el Eleron file devuelve true cuando se alcanza el fin de archivo. Por lo tanto, si está negado, correcto, mientras no se encuentre el fin de archivo, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a entonces a leer todo esto que aparece acá en el file 1, que está unido por aquí. ¿Quién es abierto? El que está en ruta 1, que quién es file 1 TX. Correcto, entonces mientras no haga eso, yo voy a decir, voy a leer línea a línea. Line, entonces aquí es OBJR, R, cat. Cat es una cadena que ahora mismo la voy a declarar aquí arriba.
String, rota 1, pero también está cat. Cat, está declarada ahí. Y acá, el line no está definido. Tiene que estar definido. ¿Por dónde era el line? Déjeme ver el del acá. Dice line. Include f-string. Estaba puesto, ¿no? Include f-string. ¿Qué dice acá? Lo hice en la mañana. IOString, el IOString no lo he puesto todavía. IOString, este fue el que hice ayer en la mañana. Correcto. Este fue el que hice ayer en la mañana, entonces aquí falta el IOString. No, estaba el IOString, el FString. Ingeniero, dice include PSH, algo en el archivo. No, porque lo hice con otro acá. Este queda aquí porque lo hice con otro tipo de archivo. Lo hice con otro. FString, string, IOString y using ese. IFString. No incluido string todavía, ingeniero. ¿Dónde está el IF30 ahí? IF-string está acá. IF-string, UDF, String falta. IF-string está aquí puesto. Ruta 1, el open, está el open. Open ruta 1, mientras no alcanza el archivo. Hay problema ahí. No sé por qué. Debe estar en el IF-string, tiene que estar en el IF-string. Vamos a colocar la biblioteca esa porque se fue en otro ejemplo que hice. Esa biblioteca que dice es esta que aparece acá. Vamos a ver. No, eso tiene que ser cuando yo creo la aplicación. Vamos a ver una cosa. Voy a ver una cosa. Miren, vamos a ver si es por esto. Aunque está hecha. Acá. Está hecha, esta aplicación está hecha con formato de esa, que emplee esa. Porque aquí ya no da error. La solución. Aquí está. Aquí no da R. 1. Lo que pasa es que esta se abrió. Cuando usted abra acá, miren, le voy a mostrar aquí. No sé por qué. Esta se abrió acá. Cuando usted abre acá, lo abrí con otro tipo. Crear un proyecto. Lo abrí con este tipo de proyecto que aparece acá. Creo que me había dado error con el anterior y lo hice con este. Con este que está acá. Este que está acá. Asistente para escritorio de Windows. Este que fue el que creé acá. Siguiente. Y me dice, vamos a ponerle ese mismo proyecto 1 en el desktop. Crear. Me dice algo acá. Aquí está. Yo le puse encabezado precompilado. Para que me incluya. Eso es aceptar. Cuando le doy crear,
Ahora aquí vamos a eliminar todo esto y vamos a copiar. Este sí tiene arriba ya. ¿No ves? Este ya me lo incluye directamente precompilado. Precompilado de esa que está acá. Mire, vamos a pasar lo que hemos hecho, lo que habíamos hecho acá. Este que me está dando error acá, vamos a incluir aquí. Aquí. Hay que incluir estas dos. Control C. Vamos a ponerlo aquí. Control B. Vamos además a copiar esto que aparece acá. Vamos a ver. C. También me está dando problema. No está definido. Porque aquí no me da problema. ¿Qué será? El IF string o el JR. Aquí el line es para. A ver una cosa, un momentito. Pongo así. Este es el que estoy haciendo ahora. Este es el de PH, no este no. Este que estaba acá, que fue el que empezamos nosotros. Vamos a ver una cosita, un momentito. Si pongo así. R. Punto. Line. Line. Yo voy a seguir con el ejemplo que hice en la mañana, que no sé por qué no me dio ese problema. Que sería, aparece acá, es abierto. Sería archivo texto, pero este que está acá. Después que hice yo en la mañana y no sé, mira, aquí está. El line. El line. 4 sobrecarga OJR cat. Cat. Ah, lo puse aparte. Lo incluí aquí. A ver. Voy a hacer una cosita. En el de hoy. Archivo sería este que está acá. Yo puse acá entonces. Puse include string. Puse cat separado. C. Include y aquí le puse string. Y acá. No, este no era así. Este fue un invento que quise hacer. Control X, Control B, quito el punto y pongo una coma. Listo, era eso. Ya me lo aceptó. Ya me lo aceptó que puse, no estaba incluido, porque el string normalmente aquí está incluido acá en el namespace, pero aquí parece que este que está acá me acepta, entonces cat, que también es un string, esté puesto acá. O sea que, no sé por qué, pero bueno, puse el string ese ahí, ya no me dio problema. O sea que, si ustedes trabajan con cadenas y eso, aunque esté incluido en esta versión, pongan siempre el include string. O sea, ahí que está leyendo, esto es lectura del archivo file era 1, ¿no? File 1.txt línea 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 está leyendo ahí. Entonces ahí lo está leyendo. Entonces en este caso vamos a mostrarlo aquí con cout
sea, vamos a ver si es verdad. Y vamos a escribir cat. Cat. Lo voy a escribir línea a línea cuando termine. Voy a poner backslash. Fíjense como este caso es esto mismo que estábamos viendo para, perdón, para la dirección de una dirección en archivo. Fíjense que esto es lo mismo. Esto es una cadena. Esto era una cadena. Esto de aquí es una secuencia de escape. O sea que el backslash dentro de una cadena es una secuencia de escape. Y él se me paraba aquí y me decía, hey, no conozco, cuando había uno solo me decía, no conozco la secuencia de escape backslash U, no conozco la secuencia de escape backslash J. Por eso para decirle, no es una secuencia de escape, esto es una dirección a buscar, le pongo el doble y a misa, no, en este caso es el doble backslash y se está tratando de una dirección. Correcto. Entonces, en este caso que está acá, vamos a ir acá. Acá. Ahí está. Vamos a aumentar un poquito esto para que se vea mejor. Ahí está. Lo mismo que teníamos en el archivo. Esto es un ejemplo de archivo de texto para lectura de una aplicación de consola. Presiones y aquí ya tengo eso. Con esto que está acá, yo leo un archivo y lo muestro aquí, en este caso, en mi consola. Pero supóngase que usted no quiere mostrar eso en su consola. Usted quiere ese mismo archivo, por ejemplo, se me ocurre, vamos a convertir todo ese contenido de archivo en mayúsculas. Este contenido que aparece acá, a ver, vamos a cerrar esto ya. Ya cumplieron su función. El otro era este aquí vamos a cerrar. También decimos que no. Bueno, seguimos con este que empezamos desde el inicio. Que vimos que lo que había era que añadirle aquí este señor de cadena para que me interpretara aquí el line. El get line está asociado a una cadena. Get line, claro. El get line lee línea a línea y una línea es una cadena. Este de acá devuelve siempre. El get line devuelve una cadena. Correcto. Entonces, en este caso que está acá, voy a decir lo siguiente. Voy a colocar acá otro objeto aquí. Por C. Y ahora voy a colocar aquí voy a colocar aquí V y aquí voy a poner OFR para la salida. OFR y aquí le voy a poner este objeto W, write, salida. Instanciando W de write para la escritura de archivo. Y por lo tanto, tengo que decirle dónde voy a, en qué ruta, para antes de abrirlo, tengo que decirlo en qué ruta. Entonces, este que está acá, vamos a decir que va a estar en la ruta C, string, que déjame quitar el cat este de aquí, vamos a decir que es ruta 2, y este va a ser ruta 2. Voy a escribir en el mismo directorio aquí, pero lo voy a poner file 2. En el mismo escritorio, pero ahora es con file 2. Correcto, ahí voy a escribir mi archivo de salida. Correcto, vamos a probarlo, miren. Aquí tengo que decir obj.w.open va a estar en la ruta 2. ¿No? Correcto, y este que está acá, aquí, lo voy a poner en comentario y vamos a ver cómo funca la salida. Si eso que está aquí en la ruta 2, yo puedo decir acá, por ejemplo, yo quiero escribir ahora en ese archivo de salida
Yo le puedo poner OBJW y así. Voy a poner acá mundo. Mundo. Y al final le voy a colocar un cambio de línea. Slash. Y aquí también le voy a colocar otra más, 2 líneas. Control B, la coma, aquí va a ser OBJ. Aquí everybody. Pero ¿qué tengo que hacer? Cuando yo termine de hacer esto, yo tengo que cerrarlo, porque si no pierdo toda la información que se ha escrito, obligatoriamente tengo que cerrarlo. objw.close. Close. Acá no es una función, ahí está. Entonces, termino con. Entonces, eso es lo que me va a escribir en un archivo que se llama file2 txt o archivo de texto. Me va a escribir estas 2 sentencias y me lo va a escribir en el escritorio. Yo ejecute esto. Correcto. Y como yo, cuando escriba todo esto, no sé si terminó o no, porque él está escribiendo un archivo, no en la consola. Le voy a poner aquí, entonces, cout. Voy a poner acá. Listo. Ya terminé. Listo. Entonces acá. Okay. Le voy a colocar también el cambio de línea aquí. Entonces, listo. Ahí tenemos ya. Entonces, estas 2 cositas es la forma de escribir. Aquí, con el objeto que está instanciado a un archivo para la salida. Aquí. JW está para outf, salida de archivo. Correcto. Entonces, si yo ejecuto esto, aquí en el directorio debe aparecer el archivo file2, pero solamente lo que va a tener es hola mundo, hello everybody. Listo. Presione cualquier tecla. Aquí aparece ahora. Míralo aquí, el archivo 2. ¿Qué tiene? Hola mundo, hello everybody. Escribí un archivo. Correcto. Supóngase usted, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a aquí. Este que está aquí se lo voy a poner ahora en comentarios. Quiero escribir esto. Correcto. Esto lo voy a poner en comentarios. Y lo que quiero hacer es pasar el archivo, todo este archivo que estoy leyendo, esto que está acá. Lo voy a en el comentario, todo este archivo, lectura línea a línea, está acá, lo voy a poner. Lo que quiero es pasarlo a mayúscula, pasar a mayúscula en el archivo este que está acá, que es el objeto OBJ2. Entonces, en este caso que está acá, una vez escrito esto que está aquí, tengo que hacer lo siguiente. Voy a hacer un for y int y igual a 0, coma, size de cat menor y menor y menor que size cat aquí, punto y coma y más. ¿Okay? Y entonces acá voy a hacer lo siguiente. Ahí voy a recorrer carácter a carácter porque sizecat me da la cantidad de caracteres. Cuando usted pone size de una cadena, devuelve la cantidad de caracteres que tiene esa cadena.
pero yo como empecé en 0, le tengo que poner menor. Si la cadena tenía 18 caracteres, va desde 0 a 17, porque ya si fuera igual o menor, fuera 18 daría un error, porque esto empieza en 0. Entonces, en este caso que está acá, tengo que decir aquí que cat en i va a ser igual a, esto es Whopper, Whopper, cat en i. O sea, con esto que está acá es pasando a mayúscula, la cadena. Eso es lo que hace que pasa todos los caracteres. Piense que K en I en 0, en 1, en 2 hasta 17. Desde 0 a 17 si tuviera 18 caracteres y lo paso para cat en I. Ya cat en I aquí está la primera línea, esto está la primera línea que está aquí, ya está pasada ya. Entonces lo que tengo que hacer es, en este caso que está acá, es ahora escribir en el archivo 2 que es W va a ser igual. Entonces en este caso escribo ya está pasado ya. Lo hago es correcto. Entonces, ¿qué hace esto? Lee la cadena cat, la línea. Entonces aquí carácter, o sea, la cantidad de caracteres que aparece aquí, carácter a carácter, lo va a pasar a mayúscula. Tu upper significa convertir a mayúscula y pasa a mayúscula la cadena cat y la escribo entonces en el archivo 2. Una vez que termine, tengo que hacer esto, miren, cerrarlo, si no pierdo toda la información que he escrito en el archivo, si no lo cierro. Entonces eso es después que termina este señor que está acá. Tengo que cerrar mi archivo. Listo. Y colocar listo, ¿no? Y este también. Colocar el listo este que está acá. Para saber que ya terminó esto que aparece. Y detectar también si en este caso no se me ha metido en un bucle, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Ahí está. O sea que él lee la cadena, la línea, la pasa a carácter a mayúscula y después en este caso, este señor que está acá ya lo escribió, lo escribe en el archivo de salida, que ahora va a ser el file 2, acá, este que aparece aquí, allá no va a tener eso que está ahí, sino va a tener un ejemplo, va a tener todo esto que está aquí, pero pasado, convertido a mayúscula completo. ¿Correcto? Entonces vamos a ver si funca esto, si hemos hecho las cosas bien. Listo. Entonces doy Enter. Y ahora este que está acá, lo abro. Aquí. No. Hay algo que dice mal acá. Whopper pasando a mayúsculas. I. No puede estar aquí. Tiene que estar fuera de esto. X. Tiene que estar acá. Si no me va a repetir todo eso muchas veces. Tiene que estar acá. Fuera de acá. Fuera del for. Ahora sí, tiene que estar fuera del for, si no, esto es una locura. Ahora sí. Pero ahí todo convertido a mayúscula. Esto es un ejemplo de un archivo de texto, pero todo está en mayúscula. ¿Correcto? ¿Lo ven? Hemos convertido un archivo, o sea, hemos leído un archivo que estaba en mayúsculas y minúsculas, prácticamente todo en minúsculas.
solo está la C y la E mayúscula, lo respeta los cambios de línea, todo eso lo respeta, esto que está acá, y lo hemos convertido acá en todo en mayúscula desde este procedimiento que aparece acá, que hemos hecho. Hemos demostrado cómo se escribe, ¿correcto? Es solamente el objeto que está instanciado a la clase OF string y como si fuera el cout o JW, que es el objeto menor, escribo lo que quiera escribir, como dice acá. Hola mundo, hello everybody, etcétera, etcétera. Bien, hasta aquí, llevamos 1 hora y 20 en la conferencia, o sea que si no es muy largo esto, voy a detenerla.